Diálogos fisioterapéuticos con Heriberto González, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de temas de interés para profesionales en terapia física. Desde aquí queremos abrir diálogos y despertar el interés por un aprendizaje más integral. Quédate y acompáñanos. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Diálogos Fisioterapéuticos y yo tengo hoy como invitada a Andrea Brenes. Andrea Brenes no la conozco personalmente, bueno, no la conocía personalmente hasta que nos hemos encontrado hoy, hemos hablado antes. Te recomendaron conmigo, Andrea. Sí. Entonces, para hablar sobre este tema y por supuesto para hablar sobre tu trayectoria profesional. Andrea estudió terapia física en la UACA hace varios años, que no voy a decir cuántos años son. Luego hizo un máster en salud y ciencias del deporte con énfasis en rehabilitación acuática en Japón. Sobre eso quiero que me cuentes un poquito. Y entiendo que también tienes una maestría en movimiento humano aquí en la UNA. Andrea, cuéntanos un poquito sobre toda esa trayectoria que yo acabo de decirlo en pocas palabras. Sí. Bueno, cuando yo estaba en el último año de licenciatura de terapia física en la Santa Paula, que pertenece a la UACA, se abrió la convocatoria para la beca a Japón, que son becas para irse 2 años como estudiante investigador con con una opción a una maestría o un doctorado. Entonces, yo concursé, ese concurso es 1 año, lo hice durante la licenciatura y gané el concurso en noviembre cuando yo terminaba la licenciatura en diciembre. Gané el concurso, fuimos 2 candidatos, uno en biotecnología y yo en terapia en rehabilitación. Se me aceptó en la Universidad de Tsukuba de Japón dentro del departamento de atletismo, pero de la división de natación, en un seminario, en un instituto de investigación que tenía enfoque en ejercicios acuáticos y rehabilitación acuática. Entonces, con la aceptación de la universidad y la propuesta que yo hice para la beca, de porque yo pensaba que era una buena opción ir a estudiar a Japón, algo que en Costa Rica no existía. Se me otorgó la beca, me la gané porque la propuesta había sido acerca de la utilización de las piscinas, en general las piscinas públicas y privadas, y cualquier tipo de piscina puede ser utilizada para rehabilitación o para terapia. Ujú. Entonces, eso a ellos les pareció muy interesante el enfoque y así fue como me gané la beca. Y estudiaste, perdón, hiciste esa propuesta porque vos sos nadadora. Hice la propuesta, no necesariamente porque yo era nadadora, sino porque cuando yo estaba en la universidad, yo fui a un congreso de terapia acuática en Estados Unidos, en Ujú. Washington. Ahí fue, yo estaba estudiando fisioterapia y ahí fue cuando yo me di cuenta que esa era mi vocación, que es la terapia acuática, era lo que a mí me gustaba hacer de terapia física, Ajá. porque yo estudiaba terapia física, pero yo no estaba muy segura de ser capaz de estar todo el día en una oficina encerrada y Ujú. en un hospital y digamos, ese abordaje para mí tal vez no era tan atractivo y yo estaba pensando, bueno, yo había estudiado terapia física, me gustaba, pero no sabía qué enfoque le iba a dar. Y cuando fui a ese congreso de terapia acuática en Estados Unidos, me encontré con mi charco, literalmente, Ajá. me di Ajá. cuenta que eso era lo que a mí me gustaba y que eso era para lo que yo estaba hecha, porque yo había sido nadadora, entonces en realidad el agua para mí es como mi elemento. Ujú. Digamos, desde chiquitilla yo nadé, desde los 7 años hasta los 14, nadé competito. Después lo dejé porque me dio el síndrome este burnout, ¿verdad? De Ujú. que le da a los nadadores, que ya no quería saber nada de Ujú. una piscina. Entonces no volví a una piscina hasta que fui a ese congreso y ahí
vi como la aplicación de lo que yo había hecho dentro del agua y de lo que yo estaba estudiando, como que lo integré y lo combiné y me pareció la combinación perfecta Ujú, para mí, ujú. digamos, como profesional. Ujú. Perfecto. Cuando tú entraste a estudiar terapia física, tenías esa vocación terapéutica, o sea, querías ayudar a otras personas. Te lo pregunto porque, a ver, muchas personas pueden entrar a terapia física y porque están viendo a ver si les sirve. Alguna gente ha abandonado la carrera de terapia física porque se dan cuenta que Ujú. no es para ellos. Cuando tú entraste a terapia física, esa era tu vocación. Tú tenías interés en ayudar, aunque no sabías exactamente con qué medio ibas a trabajar en terapia. Sí, a mí siempre me ha gustado ayudar. Ujú, Digamos, siempre me ha gustado la parte de dar un servicio a las personas y hacer que las personas se sientan bien por algún medio y eso me gustaba. Yo no puedo recordar exactamente por qué yo entré a estudiar terapia física. Seguro alguien me dijo y me pareció bonita la carrera, pero digamos, en el transcurso de la carrera, yo era muy buena estudiante y entonces, de hecho, por eso me gané la beca también y me gustó, me comenzó a gustar la carrera, solamente que no sabía cómo la iba a desarrollar más adelante, porque si no me veía en un hospital o digamos, en una clínica dando un servicio, digamos, como no sé, como el que se da, ujú, digamos, de manera estandarizada para los ujú, terapeutas, como los ujú. terapeutas trabajan. Eso tal vez al final de la carrera sí me creó la duda. Ujú. Ujú. Claro, pero estamos hablando de algunos años atrás, ¿verdad? Donde Sí, también la carrera no estaba tan desarrollada como lo está ahora y los exactamente. énfasis y las maestrías y las especialidades Ujú, que hay hoy en día. ujú. Porque hoy en día, digamos, probablemente hubieras también, bueno, otros estudiantes pueden encontrar otras tantas posibilidades. Sí, existe mucha variedad ahora y digamos mucho enfoque y especialidad y de hecho cuando usted se especializa en algo, bueno, se hace muy bueno en eso. Deja la parte más general y global y comienza a enfocarse en un aspecto de la terapia, que es lo que a mí me ha servido y me ha gustado. Ujú, Digamos, enfocarme en un aspecto solamente de la terapia, porque yo participo en una parte del proceso de rehabilitación. Yo no soy, digamos, no sustituyo ninguna terapia, solamente participo dentro del proceso, intervengo en un momento dado y después ya relevo o em, refieres a otras. refiero a Ujú, otro profesional, exactamente. ujú. O a otro profesional de la misma carrera de terapia física o lo que siga para el paciente, lo que sea conveniente para el paciente. Ujú. ¿Cuántos años estuviste en Japón? En Japón estuve en total 6 años porque cuando llegué tenía que ser estudiante investigador durante 2 años, pero Ujú, yo entré dentro de esos 2 años, yo entré a la maestría, hice el examen y entré. Entonces, la beca se extiende durante el tiempo eh, digamos, que usted haya aprobado el examen. Si usted aprobó examen de doctorado, se extiende 5 años. Yo entré a maestría, entonces extendió 3 años. ujú, Y después de esos 3 años, cuando me gradué, mi tutor me preguntó que qué quería hacer. Entonces yo le dije que a mí me interesaba trabajar allá y tener la experiencia de trabajar allá. Entonces me quedé trabajando un tiempo más. ujú. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia, trabajar allá? Fue muy dura, fue muy duro trabajar en Japón. Ujú, Eh, digamos, ellos tienen una cultura de trabajo muy fuerte. Entonces, pero a mí, por ser extranjera, se me permitían ciertas, tal vez, fallas o no fallas, sino como se me permitía actuar desde mi cultura, tal vez. exactamente. Entonces, yo no Ujú, tenía que trabajar tantísimas horas como ellos trabajan o dar como demasiado, digamos, cuando ellos trabajan, ellos se dedican en un 100%, no tienen vida, el trabajo es ujú, todo. Entonces fue una experiencia, pero también fue una experiencia muy bonita porque fue cuando yo aprendí más japonés, porque en la universidad yo tenía oportunidad de aprender japonés,
pero toda la investigación y todo el research, digamos, todo lo que son las publicaciones, todo está en inglés. Entonces, más bien ellos practicaban inglés conmigo. Entonces, cuando ya trabajé, como trabajé con adultos mayores, mucho con adultos mayores en Japón, ellos no saben hablar inglés. Entonces, ya comencé a practicar más mi japonés y aprender más. Y ya como tenía yo que comunicarme con ellos, entonces fue un aprendizaje muy, muy enriquecedor porque ya era en el campo, ya era literalmente dar clases de natación y estar con personas adultas que ya tenían una condición y ya yo entonces planteaba los protocolos de ejercicios para ellos específicamente de la condición que cada uno tenía. Entonces sí trabajé no solo con adultos mayores, trabajé con adultos. Lo que nunca he trabajado es con niños en pediatría. Eso sí, nunca se me dio la oportunidad. Bueno, y nunca, digamos, estuve dentro de los planes de estudio y no he trabajado con niños en pediatría. Entonces, después de 6 años, regresaste a Costa Rica. No, todavía después de 6 años sí regresé, pero me fui a Estados Unidos un tiempo por una situación personal y allá trabajé, pero en el Departamento de Salud de la Florida, en Escambia. Ahí trabajé en un programa de prevención de enfermedades crónicas de niños. Ahí sí medíamos niños, los pesábamos y les hacíamos el índice de masa corporal para prevenir enfermedades de obesidad que se da tanto en Estados Unidos. Hacíamos exámenes de la vista, del oído, y lo que hacíamos era como detectar casos, se llama Early Learning Coalition. Lo que se hace es detectar casos tempranos de posibles enfermedades crónicas en el futuro de esos niños. Eran con niños en alto riesgo en Pensacola. Entonces, ahí trabajé como en algo diferente, más en prevención de la salud. Y después ya cuando regresé a Costa Rica, un tiempo después fue que comencé a trabajar en la piscina de nuevo y comencé a trabajar ya en lo mío, En lo tuyo. terapia acuática, sí. Y entiendo que también hiciste una maestría en movimiento humano en la UNA. Sí, en la Universidad Nacional hice la maestría en movimiento humano esa la comencé en vamos a ver, en el 2000, la comencé como en el 2015, 2016 y la comencé a hacer para validar también el título de Japón y para refrescar conocimientos y para volver a la parte académica. Y hice una tesis en relación a la caminata dentro del agua con pacientes con enfermedad de Parkinson. Esa fue la tesis de graduación. ¿Qué tal la Y experiencia? la experiencia fue muy interesante porque yo tenía una paciente con Parkinson que había sido referida a mí por diagnóstico de fibromialgia, no por el Parkinson. Y cuando estaba tratando a esta paciente, ella estaba incluida en un grupo de terapia acuática en la que yo estandarizaba el ejercicio para todos. Entonces yo a ella en realidad lo que hice fue integrarla al grupo y no me enfoqué en la condición de Parkinson. Entonces ella comenzó a demostrar un patrón de caminata, un patrón de marcha muy mejorado después de un lapso de tiempo no significativo, pero ya habían pasado como unos 3 meses, 4 meses y ella comenzaba a llegar a la piscina de una manera y salía de otra. Salía caminando con una postura diferente, con una actitud diferente, con una cadencia diferente, con una velocidad diferente. Incluso cuando estabas haciendo el trabajo estandarizado. Sí, incluso cuando yo la metí dentro del grupo y ella trabajaba como todos los demás, porque eso era parte de la terapéutica, digamos, del objetivo terapéutico, era que ella no se sintiera diferente a los demás, ¿verdad? Porque el elemento del estigma para la persona que tiene Parkinson es muy importante, ¿verdad? Dentro de la percepción de la enfermedad. Entonces lo que hacía yo era que ella se sintiera como todos los demás y dentro del agua hay una gran ventaja en ese aspecto. Las personas se comienzan a mover igual que todos los demás y casi que no se ven
a veces las diferencias. Ujú, Tenga usted una pierna o no la tenga, ujú, ¿verdad? O la condición de ella, que era Parkinson. Entonces ella comenzó a presentar características dentro de los patrones que ella regularmente tenía, de todo su patrón de verdad de movimiento. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, aproveché y hice la tesis en ese tema porque quería investigar y quería saber qué era lo que había escrito y qué había investigado, qué había de investigación en ese aspecto, y me encontré con que sí, ya hay un poquito de investigación con respecto a la enfermedad de Parkinson. Tenía una compañera que el papá tenía Parkinson y ella entonces, por ejemplo, en las clases de psicología y en otras clases que llevábamos de prescripción del ejercicio, ella siempre le daba ese enfoque. Entonces yo comencé a trabajar con ella en las investigaciones. Entonces las tareas y los trabajos que tenemos que hacer para las clases, yo las hacía con ella. Entonces comencé a estudiar más de este tema que me gusta mucho. Me gusta mucho el tema del Parkinson. Ujú, perfecto. Vamos a hacer una pausa ahorita ujú, porque vamos a regresar para hablar sobre las terapias acuáticas, ujú. específicamente sobre las distintas terapias acuáticas que hay y demás, que ese es el tema que nos ha convocado precisamente en esto. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien. ¿Está bien? Ok. Estás escuchando Diálogos Fisioterapéuticos. Un espacio de formación y crecimiento. Podés escribirnos a dialogosfisioterapéuticos@gmail.com para hacernos llegar preguntas y sugerirnos temas de interés. Bueno, entonces regresamos a esta segunda parte con Andrea Brenes para hablar ahora sí del tema que nos convoca, pero me encanta toda esa historia tuya, Andrea. Ujú, Esa gracias. historia, sí, sí, ese encuentro con la terapia, ese descubrir exactamente lo que querías hacer, Ujú, es una cosa muy importante. Creo que para muchos estudiantes de terapia física que piensan, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Verdad? Y entonces están pensando en las maestrías que aparecen en algún lado y esto, o las especialidades que hay. Y a veces uno no tiene acceso a experimentar ujú. previamente algo a lo que uno quiere dedicarse. Que lo enfoque, sí, Claro, que lo que guíe. Ujú, sí, saliendo del tema, por ejemplo, entiendo que en Alemania los estudiantes que terminan la educación secundaria en su primer año en la universidad, que es en términos generales, pueden elegir hacer una pequeña práctica durante el primer año en las cosas que quieren hacer y los experimentan, por ujú, ejemplo, sí. para ver y luego hay una empresa que los recibe, les hace como una especie de Ujú. pasantía allí para ver qué es lo que están haciendo y dicen, sí, efectivamente eso es lo que quiero hacer, ese es el ambiente en el que quiero trabajar. Sí, es que la parte profesional se convierte en un estilo de vida, y si usted si usted puede alcanzar lo que yo siento que yo alcancé, que es encontrar mi vocación pura, entonces se convierte en una pasión. No es trabajo, sino que es algo que usted en realidad lo Ujú, vive usted en su propia vida, es parte de su vida, viene está como integrado a uno ujú. mismo. Entonces hace que uno, no sé si esto puede ser un poco, eh, digamos, como, ¿cómo se diría? Hace que uno sea mejor profesional hasta eso, porque usted siempre se va a enfocar en ese aspecto, Ujú, su atención está enfocada en eso, ujú. porque es lo que a usted le gusta y lo que lo motiva. Claro, Ujú. claro. Más allá de los beneficios que pueda tener para otra persona, también el que uno También disfrute, el que uno ¿verdad? disfrute el Como trabajo profesional. siempre hace, sí, porque si usted está en un lugar donde a usted no le gusta lo que está haciendo y le produce demasiado estrés, porque usted produce una resistencia a lo que está haciendo, porque definitivamente no llena su corazón también desde la parte, ¿verdad?, vocacional. Entonces, yo creo que eso no se puede sostener en el tiempo, por eso es que tenemos tantas enfermedades relacionadas al aspecto
¿verdad? Psíquico, Ujú, porque las personas no están contentas haciendo lo que están haciendo. Entonces, yo siento que en terapia física hay muchísimo campo. ujú, O sea, porque hay muchos enfoques, se puede enfocar en muchas. Lo mío es un método, pero el ujú, método se puede enfocar en varios aspectos, ujú, neurológico, ujú, deportista, de prevención, comunitario, ujú, ya sea las personas que son deportistas también se pueden enfocar en deporte solamente ujú. y en lesiones Sí, o deportivas en rehabilitación o ortopédica, en lo que sea. rehabilitación Ujú. ortopédica. O sea, yo siento que la terapia física tiene muchísimo, puede abarcar muchísimo. Pero hablemos de las terapias Ujú, acuáticas. sí. Ujú. ¿Cómo o de qué estamos hablando cuando hablamos de terapias acuáticas? Las terapias acuáticas se dividen principalmente en dos, son las de tipo pasivo, Ujú, ¿verdad? En las que usted le da al paciente el estímulo y las activas en las que usted pone al paciente a trabajar dentro del agua. Y lo que se utiliza es un medio, que es el ujú, medio acuático, como un medio ventajoso que puede asistir, resistir o producir respuestas que uno está buscando dentro del abordaje terapéutico, dentro del objetivo terapéutico. ujú, Entonces, a lo que yo más me he dedicado es a las terapias activas, o sea, la prescripción del ejercicio dentro del agua, ujú, tomando en cuenta los aspectos personales del paciente. ujú, ¿Verdad? Porque yo trabajo con pacientes de todos los tamaños, todas las formas y todas las experiencias. Entonces, se toma en cuenta también que si la persona ha estado dentro de una piscina, porque existen, o sea, hay muchas personas que no han tenido la experiencia de estar dentro del agua o ujú, una piscina. Han estado dentro del agua en un río, en el ujú, mar, ujú, pero no en una piscina, que es un ambiente controlado, con una temperatura controlada, con una profundidad controlada, y que para muchas personas a veces una piscina es un ambiente muy ajeno. ujú, Entonces yo he trabajado casi siempre en terapias activas, o sea, o prescripción del ejercicio ujú, para el paciente. Em, las terapias pasivas vienen a ser, por ejemplo, como el Watsu, ujú, ¿verdad? Que es una terapia, es como lo que llaman un masaje dentro del agua. Eso sí se da en un ambiente muy controlado, con una temperatura específica. Es 1 a 1. Luego está el Badragas, que es ujú, el Badragas es un método para paciente neurológico. Es como el PNF que nosotros ujú, conocemos, pero con el ambiente acuático como ventaja. Y se trabaja con puntos fijos diferentes a los de tierra, ujú, ¿verdad? Dentro de las terapias activas está el Aishi, que yo lo conozco muy bien porque el Aishi se creó en Japón y yo conocí al creador del Aishi que se llama Jun Kono. De hecho, lo habíamos invitado a venir a Costa Rica en el 2019 para que viniera en el 2020, pero se vino toda la situación de la pandemia y ujú. entonces él ya no pudo venir y luego ya él enfermó y él falleció el año pasado. Entonces esa oportunidad en Costa Rica no se pudo presentar por esa situación. Y está el Hollywood, que es una guía. El Hollywood fue creado en Inglaterra y fue una persona que lo creó para enseñar independencia dentro del agua a niños con dificultades, con niños con parálisis cerebral o niños con discapacidad. Entonces, él lo que quería darles era darles 10 pasos a seguir para que ellos se ubiquen dentro del agua y aprendan a ser independientes y movilizarse dentro del agua en el ambiente acuático. O sea que ese guía más o menos hacia Ujú. la natación adaptada. Pero no necesariamente, porque dentro de los 10 pasos uno también puede usar el método para rehabilitar en otras condiciones de salud. Ujú. Ujú, Ya has mencionado la resistencia como una característica, digamos, que aporta el medio acuático ujú. para distintas razones que quieras mejorar. Pero además de eso, digamos, además de las cosas que has mencionado, ¿qué otros beneficios particulares presenta el medio acuático?
que no presentan, digamos, posibilidades fuera del agua y que tú consideras que es un aporte fundamental, digamos, para el trabajo con ciertas condiciones? Bueno, el asunto con el agua, digamos, es que uno tiene que ver a la persona de forma integral. Entonces, cuando usted trabaja con una persona dentro del agua, tiene que pensar qué sería más beneficioso, si trabajar de forma vertical Ujú, u horizontal. La forma en que yo trabajo más es vertical, imitando la función en tierra. ujú, Entonces, las ventajas que tiene el agua en ese aspecto es cuando una persona no puede sostener su propio peso ujú, o el ambiente gravitacional es el que le está produciendo un proceso nociceptivo de dolor. Por ejemplo, cuando hay personas, se trabaja, digamos, en movilización, pacientes que tienen ujú, hernia de disco, ujú, ujú, quienes por, ¿verdad? Por el efecto de gravedad y la dirección de las fuerzas, entonces en un momento crítico de dolor no se pueden movilizar de forma normal ujú, o tendrían que colocarse en una posición muy específica fuera del agua para poder hacer ejercicios de fortalecimiento. ujú, Entonces el agua da un ambiente favorecedor en ese aspecto porque libera libera las estructuras articulares y entonces facilita la movilización sin dolor. ujú, Eso sí, todo esto lo estamos hablando de que todo esto es un ejercicio controlado y ujú, dirigido, ujú, ¿verdad? por supuesto. Y la persona comienza a perder el miedo al movimiento, que muchas veces es algo de lo que nosotros trabajamos mucho dentro del agua, el miedo a moverse Ujú, por el dolor. ujú, Entonces, dentro del agua, la persona comienza a movilizarse con cierta confianza y hasta con más conciencia del mismo movimiento, conciencia del movimiento y también con una propiocepción diferente, porque en ujú, el agua la propiocepción también a veces está elevada y entonces eso favorece a que el movimiento dentro del agua vaya a entrenarse o entrene el movimiento fuera del agua, porque ujú, siempre tenemos que enfocarnos en el hecho de que nosotros no vivimos dentro del agua. ujú, ujú, Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el agua tiene que reflejarse en las actividades de la vida diaria. Todo lo que yo hago dentro del agua es para que la persona lo aplique fuera del agua. Porque si yo hago un tipo de ejercicio, un tipo de movimiento o un tipo de terapia que es muy ajena a la persona hacia lo que ellos van a aplicar ujú, en su vida diaria, entonces creo que, creo que la parte terapéutica y de la aplicación no, no sería eficiente en ese aspecto. Entonces, cuando a las personas las mandan a nadar para rehabilitarse, sí, tiene muchísima sentido que una persona vaya a hacer natación ujú, para fortalecer su espalda y para mejorar su condición física, pero la natación es un ejercicio que tiene muchísimo aprendizaje de la técnica ujú, y la técnica ya entonces se enfoca en un gesto deportivo, ujú, que es algo muy ajeno a lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Entonces, en terapia acuática lo que hacemos es tomar ventaja de la flotación que resta la gravedad y entonces eso resta peso corporal, resta dolor, resta dificultad al movimiento, mejora la amplitud articular. Entonces, lo que hacemos es utilizar todas estas características y si tenemos una piscina con temperatura termorregular o un poquito más elevada, también eso ayuda para ciertas condiciones, porque yo he trabajado con piscinas, lo que la gente llama popularmente piscinas frías, ujú, pero en realidad la piscina, la sensación térmica es fría cuando el ambiente es frío, afuera ujú, del agua ujú, también. ujú.
Entonces, en Costa Rica no contamos con tantas piscinas con una condición de temperadas y sobre todo las temperaturas que se manejan en la investigación, porque la investigación internacional, la investigación casi siempre es internacional y casi todas las investigaciones se hacen en piscinas con temperaturas más altas de las que nosotros manejamos acá. Yo he trabajado con piscinas con temperaturas de 22, 23 grados, igual funciona la terapia. Así. Sí, entonces uno se adapta a la piscina muchas veces. Como terapeuta se tiene que adaptar más a la piscina uno que la piscina A uno. a la terapia. Eh, ¿Hay contraindicaciones para el trabajo Sí con terapias existen. acuáticas? Sí existen contraindicaciones. Por ejemplo, bueno, situaciones de la piel. También existen condiciones cardíacas en las que hay que tener cuidado si el ejercicio es activo y dependiendo también de la temperatura del agua, porque existe un efecto hay un reflejo de inmersión cuando la persona entra al agua, que todos lo tenemos, ¿verdad? Bien definido, cuando uno se mete en una piscina, sobre todo una piscina fría, uno hace así, ¿verdad? Ese reflejo se va adaptando después de 4 minutos, una persona ya está adaptada al ambiente. Todos lo tenemos porque es un reflejo primitivo que todos tenemos para adaptarnos al ambiente en aire. Pero hay personas que no pueden regular ese efecto de inmersión. Y los pacientes cardíacos, algunos no podrían regular eso. O pacientes con problemas en la presión arterial que no tienen regulación de la presión arterial. Con esos pacientes hay que tener cuidado. Con las posturas también hay que tener cuidado. Bueno, en literatura siempre hablan de pacientes con traqueotomía, hay que tener muchísimo cuidado, sin embargo, sí se trabaja. O pacientes con problemas pulmonares de la capacidad vital, la expansión, problemas en los músculos respiratorios. Es difícil para ellos respirar fuera del agua, entonces dentro del Claro. agua es Permitir la todavía expansión todavía por la presión que por la ejerce. presión hidrostática. Entonces son pacientes con los que hay que tener cuidado, pero se pueden rehabilitar dentro del agua de una forma controlada también. Y me imagino que horizontalmente también, donde no sienten Horizontalmente, la presión. exactamente, horizontalmente en la superficie del agua también se puede trabajar, que de hecho creo que ya han comenzado a hacer investigación en pacientes post-COVID con deficiencia respiratoria. Entonces, sí tiene, el uso del agua es tener usted una visión global de las características del agua y una visión global de las características de la persona con su debida diagnóstico. Entonces, usted utiliza las ventajas del agua y las ventajas de esa persona, porque también hay personas con las que definitivamente es muy difícil trabajar dentro de la piscina. Hay personas que tienen fobia a la piscina, entonces no es muy terapéutico también meter a una persona a la piscina si la persona tiene primero que manejar el miedo y la Por fobia, supuesto. porque eso también hace cambios en la respiración y la atención de esa persona va a estar enfocada en otro aspecto que no es la parte terapéutica ni el ejercicio. Y ahora que hablamos de todo esto, entonces me pregunto yo, ¿verdad? Tú has tenido la oportunidad de salir fuera del país para hacer formación y demás. Em, ¿Cómo está la situación actualmente en Costa Rica en cuanto a la posibilidad que tiene un terapeuta físico, sin tener que salir fuera del país, de formarse en terapias acuáticas? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación ahorita es, hay un instituto de terapias acuáticas que lo dirige una terapeuta también. Ella se llama Natalia Chaverri. Ella ha traído profesionales y a dar cursos. Ella lo hace regularmente. Entonces ellos hacen cursos en Watsu, en Hollywood,
no se han hecho cursos, bueno, sí se han hecho cursos de Aichi cortos, pero no con Jun Kono, sino con otros profesionales que acreditan en esas técnicas. Son cursos cortos de preparación, ¿verdad? Y entonces conozco muchos terapeutas que los han hecho y en base a eso se van preparando. Creo que los cursos van avanzando con el tiempo, van avanzando Watsu 1, Watsu 2, Watsu 3 y se van haciendo certificaciones internacionales. Eso es lo que yo conozco de acá de Costa Rica, cómo la gente se ha ido preparando. Si no, usted tiene que tener la posibilidad económica para poder salir del país y estudiar. Yo tuve la ventaja y la suerte y la gran bendición de que me otorgaron una beca y entonces yo fui a hacer una maestría específicamente en un tema determinado. Cuando yo hice esa maestría había muy poca investigación. Entonces yo hice la maestría en dolor bajo de espalda, que era lo que más se había estudiado en ese tiempo. Estamos hablando del 2003, que fue cuando yo hice esa tesis. Era de lo que más se hablaba, digamos, en ese tiempo en relación a la terapia acuática o los ejercicios dentro del agua. Era como lo único que había. Entonces yo hice un estudio experimental con electromiografía dentro del agua y comparé 5 movimientos que se hacían regularmente en pacientes con dolor bajo espalda en tierra y en agua. Los traté de homologar o hacer por lo menos un poco cercano al movimiento y la postura y todo. Y los comparé y lo que se comprobó en ese estudio fue que dentro del agua los voltajes de activación muscular no eran tan elevados como en tierra, pero que siempre estaba activo la parte abdominal, el transverso abdominal, los oblicuos y el recto abdominal no tanto, pero los músculos abdominales siempre estaban activos en todo momento dentro del agua, dentro del movimiento del agua, porque se convierte en el punto fijo dentro del agua. Claro. Ajá, entonces, por eso es que se ha visto que tantos pacientes con dolores de espalda o que tienen que hacer higiene de columna tienen tantos beneficios al hacer ejercicio dentro de la piscina. ¿Y la infraestructura en el país? ¿Tenemos una infraestructura capaz, digamos, de responder si más terapeutas físicos quisieran hacer una formación como esta, si quisieran formarse en esta área, en estos métodos de terapia acuática? ¿Tenemos? Sí, sí existen de forma privada. El Comité de Deportes de Escazú tiene una piscina muy bonita, muy adecuada, que era la que yo iba a utilizar para Aichi, porque no alcanzaba la temperatura, pero Aichi es una terapia activa, entonces hasta cierto punto se podía tal vez, ¿verdad?, manejar un poco esa situación. De forma privada sí hay estructura poca. Yo la verdad es que no conozco todo el ambiente de Costa Rica, pero por ejemplo en el área de San Carlos, en las aguas termales, ahí se presta mucho para las terapias pasivas, ¿verdad? Porque se pueden alcanzar temperaturas elevadas de la piscina. Y desde mi visión y desde mi perspectiva, yo creo que cualquier piscina puede ser una piscina Eso iba a preguntarte, terapéutica. ¿cualquier piscina podría convertirse en una piscina terapéutica? Cualquier piscina se puede. Independientemente de la profundidad, Sí. independientemente de la temperatura de la piscina. Sí, uno lo adapta. En realidad uno lo adapta porque si usted hace ejercicio horizontal, si usted hace un barro a gas, lo que necesita es temperatura, tal vez. Y el terapeuta puede acondicionarse a la profundidad de la piscina y el paciente va a estar siempre sobre la superficie con ayuda de flotadores, ¿verdad? Entonces es cuestión como de adaptarse, digamos, todas las piscinas, hay piscinas que van de una profundidad muy, muy baja o de 1 metro a 1,5 metros. Eso también es hasta ventajoso para la terapia, porque uno puede entonces ir calibrando las profundidades a las que la persona tiene que ir trabajando. Eso está relacionado con la resistencia, con la viscosidad con la que usted quiere trabajar. Entonces,
también no es un ambiente digamos, muy estático. Usted podría trabajar en poca profundidad un día y en mayor profundidad otro. Yo he trabajado muchísimo en el Polideportivo Montserrat de Alajuela. Ahí yo trabajo una técnica que se llama aguas profundas, que trabajo los pacientes en suspensión en la parte más honda, que mide 190 centímetros. Entonces los pacientes ahí trabajan con faja, trabajan de forma vertical, y ahí he trabajado mucho pacientes con problemas de espalda, referidos por problemas de espalda. Me ha dado muy buenos resultados y esa es la única piscina que yo he encontrado con esa profundidad a la que se me ha facilitado trabajar, ¿verdad? Está la piscina de la Sabana, que también es una piscina profunda. En esas piscinas se hace otro tipo de trabajo. Es un trabajo tal vez más avanzado, con pacientes más avanzados que ya han pasado por el protocolo inicial, que son pacientes que no le tienen miedo a la profundidad de la piscina, que tal vez ya saben nadar. Entonces a esos pacientes los llevo ahí. Y ya son protocolos más activos, más fuertes, ya son terapias más acondicionantes y son ya de gente, sí, más avanzada. Entonces, hay protocolos en los que la gente, como quien dice, se gradúa nadando. Entonces, yo los comencé de vertical y terminan en horizontal. Y ya, pues, el paciente será independiente para el resto de su vida nadando, porque ya pasó, digamos, por todo el proceso. Yo no sé si esta pregunta es para vos. La verdad es que no sé. Y esa es la última pregunta que tengo en este podcast. Pero, ¿cómo vislumbras el futuro inmediato o el futuro mediato, digamos, en los próximos 2, 3, 4, 5 años en terapias acuáticas en Costa Rica? Pues eso depende del ¿Se está interés de los moviendo? ¿Se está terapeutas. moviendo esto? ¿Hay gente interesada en Sí, hay gente aprender? muy Ujú, interesada. Digamos, yo siempre he tenido, digamos, muchas consultas de que sí puedo dar capacitaciones, de que sí puedo enseñar lo que aprendí. Y yo siento que sí existe la posibilidad, digamos, en las universidades privadas y hasta en las universidades públicas. No sé si me estoy metiendo en un tema controversial, pero yo siento que sí existe la capacidad. Hay profesionales muy capaces que pueden integrar ambas actividades, que es la actividad acuática y la actividad de fisioterapia, porque sí creo que la persona que hace terapia acuática debe tener una base como terapeuta físico, por la parte clínica, la experiencia, ¿verdad? La experiencia y el criterio clínico y poder hacer diagnóstico en muchas ocasiones. Entonces, existen los profesionales en terapia física. Hay muchos profesionales excelentes que tal vez también han tenido ocasión y oportunidad de haber estado en el agua por una u otra razón. Sí creo que que las personas que son terapeutas acuáticos deben tener ambas características. Deben ser personas que tienen experiencia en terapia física o que tienen un grado de terapia física y que han estudiado, y la parte de la dinámica acuática, digamos, de la experiencia acuática, porque tener integrado en el sistema, en el cuerpo, poder estar dentro de una piscina, moverse en una piscina, saber cómo moverse dentro del agua, saber cómo respirar, esos son elementos importantísimos para un terapeuta para poder transferir la información al paciente. Porque sí me parece que es muy importante que el terapeuta tenga muchísima confianza dentro del agua para poder trabajar con un paciente dentro del agua, ¿verdad? De hecho, cuando yo hice la maestría, nosotros teníamos que hacer cursos de salvamiento acuático, ¿verdad? Era parte de. Hicimos cursos de buceo, también hay que experimentar esa parte.
ya eso pues... Para que no sea que lo vayan a rescatar al terapeuta a la piscina. Sí, exacto. Y porque sí, son circunstancias en las que usted tiene que tenerlo integrado también usted para poder transferir la información al paciente, porque si usted no ha experimentado usted mismo lo que es flotación vertical, lo que es flotación horizontal, lo que es caminar contra la resistencia del agua, caminar con flotadores, caminar o sea, todo eso tiene que ser una experiencia que ya está integrada en uno para poder transmitirla a un paciente. Todos somos de tierra, entonces todos sabemos lo que se sienten 5 libras en tierra, ¿verdad? Y todos sabemos lo que se siente hacer un abdominal en supino y qué sé yo, pero la experiencia dentro del agua es muy diferente. Claro. Sí, Es porque fuera la verticalidad, siempre la fuerza de gravedad es vertical. Exactamente. En el agua es diferente. En el agua sí es isokinética, entonces hay fuerzas por todos lados y si hay personas moviéndose alrededor de uno, eso también produce turbulencias, eso también produce o empuje o arrastre. Entonces, hasta esas cosas intervienen dentro de la terapia acuática. Estar en una piscina donde hay otras personas nadando o estar en una piscina con otros pacientes que también están caminando frente a uno, eso produce también un arrastre como los ciclistas cuando van... Claro, cuando van en grupo o cuando van solitos. Todo eso sucede. Claro. He tenido experiencias con señoras que no se saben incorporar, digamos. La gente dice es que uno en el agua no se cae. No, uno sí se cae en el agua. Se puede caer y puede que una persona no se sepa incorporar. Y tener la cabeza dentro del agua ya produce toda una situación, ¿verdad? Que puede producir una situación de alerta muy extrema en la que la persona ya no supo cómo ubicarse ni cómo incorporarse. He tenido situaciones de esas. He tenido situaciones en las que a una persona el tubo de flotación se le ajustó aquí debajo del abdomen y la volcó y también no se supo incorporar. Hay personas que no soportan el agua en la cara. Correcto. Hay personas que no saben respirar en el agua, que no saben hacer burbujas. Entonces, los protocolos dependen mucho de la persona también. Dependen de la piscina, de la temperatura, de la persona, del diagnóstico, de la experiencia. Sí. Son todo un conjunto. Un conjunto de cosas. De cosas, sí. Entonces, por eso es que es una especialidad, porque se toman en cuenta tantísimos detalles para solamente enfocarse en un aspecto que es la ventaja que da la piscina sobre otras terapias, digamos, en ese momento del proceso, porque obviamente después de un tiempo esa ventaja tal vez más bien se puede convertir en una adaptación que ya no produce ningún estímulo al paciente, entonces ya es mejor trasladarlo a otro ambiente, que sería ambiente tierra, que es en el que nosotros vivimos y en el que tenemos que terminar el proceso de rehabilitación, de terapia. Andrea, te agradezco muchísimo por este tiempo que has dedicado a este programa. No sé cuánto está durando este programa, pero me pareció maravilloso y espero que quienes vean este episodio realmente lo disfruten. Y si son colegas terapeutas que si tienen interés, que ojalá esto les haya despertado un poquito más ese interés. Ojalá que sí, porque para mí esto es mi vida y es lo que me apasiona hacer, es lo que más me gusta hacer. Por dicha y gracias a Dios lo encontré, porque siento que para esto nací y todavía falta mucho por investigar, mucho por aprender. A veces uno, entre más experiencias tiene dentro del agua y con los pacientes, se va dando cuenta que todavía le falta. Entre más aprende uno, más se da cuenta de todo lo que le falta, ¿verdad? Entender. A veces hay terapias en las que uno a veces no sabe explicar bien qué fue lo que sucedió, pero funcionó.
Como en todo. ¿verdad? Como en todo. Entonces, sí me gustaría mucho que los colegas terapeutas que tienen interés y que tienen facilidades hacia una instalación con piscina, se interesen en estudiar, en aprender y que le den un sentido clínico y muy bien estudiado a lo que hacen dentro del agua, porque los procesos son muy diferentes y las respuestas son muy diferentes, y también que el mindset o la forma de pensar dentro de la piscina tiene que ser muy diferente a la que manejamos siempre regularmente en tierra. Entonces, todo esto que se trabaja dentro de la piscina siempre tiene que ser como muy bien estudiado, como muy bien elaborado y muy bien integrado, tomando en cuenta todos los aspectos que ya te he mencionado. Pero sí me gustaría ver más terapeutas acuáticos haciendo investigación y encontrando más razones por las cuales las personas deberían estar dentro de las piscinas haciendo ejercicio. Fantástico. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted por la oportunidad. No, para nada. Más bien, gracias por venir. Chaito. Hasta luego. Y así termina Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González. Un podcast de ICATEMA y HG Producciones, dedicado a vos, que sos profesional en terapia física. Grabación, guión y dirección, Heriberto González.